¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Primero que todo, muchas gracias por el recibimiento que han tenido los últimos videos, especialmente el último, que es un video, como ya dije, que se escapa a las reglas, a las normas del canal. Muchas gracias por el apoyo, porque de verdad pensé que a la gente le iba a gustar menos, pero por suerte la gente ha sido bien amena y bien comprensiva, y estoy muy agradecido por la comprensión de ustedes. Se nota que son una gran comunidad y que realmente apoyan mucho tanto a la gente dentro del juego como a la gente como yo que procura, digamos, expandir el juego. De verdad, muchas gracias por eso. Hoy les traigo el remaster de, el evento este de los tickets de la Armería Secreta. Como ya sabrán, en la Armería Secreta es un evento que viene con cada Top Commander, en donde hay una serie de cofres que se pueden abrir, y dependiendo de la cantidad de cofres que tú abras, te dan unas recompensas, que están en una barrita de recompensas. Em, yo ya tengo un video de eso, pero voy a hacer un remaster porque primero, algunas pequeñas cosas han cambiado, segundo, algunos cálculos nuevos he realizado, y tercero, porque quiero además traerles un plan de acción, así como si usted es free to play, haga esto, si usted gasta tanto dinero, haga esto, y si usted es ballena, haga esto. De esa forma abarco todos los tipos de público y el video queda más redondito y más completo. Así que dicho eso, voy a explicar lo que sería el evento de la armería, cómo se juega, en qué consiste, los packs que hay que comprar si es que quiere meter dinero, cómo usted podría ahorrar y cuáles serían, digamos, los mejores métodos para optimizarlo y sacarle el máximo provecho dependiendo de cuánto gaste en dinero usted. Con eso, les quiero decir nuevamente que los quiero un montón. Muchas gracias a todos, especialmente a los miembros del canal. Tengo varias cuentas que revisar de los miembros del canal, así que los próximos videos que se vengan de revisiones de cuentas van a ser todos de miembros del canal. Les aviso por si acaso, porque sé que algunas personas que no son miembros también quieren revisión, pero lamentablemente voy a tener que tirarlos al final de la fila, lamentablemente. Así que eso. Muchas gracias por el apoyo. Recuerden que si les gusta pueden dar like, suscribirse, hacerse miembro, compartir, difundir, lo que sea, comentar especialmente porque el evento Creadores sigue activo. Y comenzamos. Comencemos explicando lo básico. ¿Qué es y cómo funciona este evento? La Armería Secreta es un evento que viene aproximadamente cada 2 semanas, que vendría siendo cuando coincide con el Top Commander o Noche de Estrellas. Cuando está el Top Commander, mejor comandante, suele venir este evento los días viernes. Inicia los viernes y termina el domingo. ¿Dónde encuentra este evento? Aquí a mano derecha, donde está la carrera armamentística y todo eso, por acá tiene que estar. Usted ahí sube y ahí está, dice, Armería Secreta. ¿En qué consiste este evento de la Armería Secreta? Consiste en que a usted le van a dar una serie de cofres de distinta rareza que usted puede ver aquí. En este caso los comunes son estos como grises, después están los elite, que son los morados, y hay otros más que son los legendarios, que son unos como rojos dorados. Abrir estos cofres te cuesta 10 tickets, y estos cofres te pueden dar armamento, pero no armamento, o sea, te podrían dar armamento completo, sí, pero es una probabilidad muy baja. Lo normal es que te den fragmentos de armamento de distinta rareza, pero al mismo tiempo esa rareza depende de la rareza del cofre. Es decir, que entre más raro sea el cofre, mayor será la rareza del objeto que te da y mayor será la cantidad. Te puede dar aleatoriamente, te podría dar fragmentos de cosas de infantería, de tiro, de jinete. Por tanto, tú puedes forzar la probabilidad de que te toque de tu tipo de tropa acá a mano derecha, donde está esta flechita doble. Le hace clic y selecciona, en este caso yo soy de tiro, selecciono tiro, y eso en teoría lo que hace por debajo es forzar la probabilidad para que salgan más cosas de tiro. ¿Es obligación que van a salir cosas de tiro? No, no es obligación, pero tiene más chances de salir. Creo que era cada 4 horas, 8 horas, te dan aquí un reroll gratis, un actualizador gratis. Lo que hace el actualizador es cuando le haces clic, te actualiza los cofres. Puede salirte, como le dije, dorados, normales o morados, o elite, da lo mismo. Punto que te lo actualiza, cada 8 horas, ahí está, cada 8 horas es. Si tú eres medio desesperado, puedes gastar 16 tickets para hacer otra actualización y que se actualiza al tiro. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que esperes tus 8 horas y hagas la rotación. El otro consejo que les doy es que no abran cofres, si es que no van a participar en el evento, que no sean dorados. Ahora, si va a participar en el evento, cosa que tiene que decidir cuando termine de ver este video, abra todos los cofres. Eso, digamos, es la explicación. Ahora vamos a explicar de dónde sacar los tickets y por qué es importante, digamos, este evento. O sea, ¿qué gano yo con abrir los cofres? Primero, los tickets, ¿de dónde se salen? Acá, cuando usted hace el clic de botón de más, te va a llevar a una tienda. Cada vez que inicia este evento, que como le dije es cada 2 semanas, a usted le van a dar la posibilidad de comprar estos de aquí, que son
eh, 700 gemas por 10 tickets y puede comprar 10. Es decir, que en el fondo puedes gastar 7000 gemas, o sea, sí, por 7000 gemas por 100 tickets. Yo lo voy a gastar ahora, 7000 gemas por 100 tickets. Las compras y se te van a tu mochila, a tu inventario. Listo. Eso puedes hacerlo cada 2 semanas. Pero aparte están estos otros packs. Aquí, por ejemplo, te dan 5 packs de 20 tickets por $1. Aquí te dan 6 packs, puedes comprar hasta 6, quiero decir, de 40 tickets por $5. Y así. Estos tickets, la gracia que tienen es que no caducan. Como no caducan, significa que usted puede ahorrarlo. Entonces, por ejemplo, si usted juega Free to Play, puede tranquilamente comprar los tickets por gema y te va a tener 100 tickets este evento, y 100 tickets el siguiente, y 100 tickets y así. Recuerden que el evento es cada 2 semanas, o sea que por mes podría estar sacando 200 tickets sin hacer nada, solamente gastando gemas, que recuerden que las gemas se obtienen matando zombies. Y los tickets, como le dije, ¿para qué se usan? Para abrir cofre. Cada cofre te vale 10 tickets. Si quieres abrir todo, considerando que son 10 cofres, te cobran 100. ¿Y qué pasa cuando tú abres un cofre? Cuando tú abres un cofre, adquieres un contador de cofres abiertos y te dan recompensa acá. Si abres 15 cofres, te dan esto de acá que te da 12 cajas aleatorias de mochila legendaria y 30 de cajas aleatorias de mochila elite. Son fragmentos, recuerden eso, no es el objeto entero, es solo fragmentos. Si llegas a 40 cofres, te dan caja legendaria de elección de fragmento de mochila. Tú escoges la mochila que tú quieras, más chips, más los otros chips. A los 70 te dan 18 cofres super a elección de mochila, que es uno de los mejores premios que te pueden dar, porque recuerden que los cofres super, los cofres rojos, los cofres G, como quieran decirle, son los más raros del juego y los que dan los mejores armamentos del juego. Después, a los 120 cofres te dan más fragmentos de mochila aleatorio, 36 legendarios, que es muchísimo. Al 180 te dan más, en este caso mochila de nuevo, 36 y así. Y al final de acá te dan entre mochila y arma. Excelente. Aquí lo que sí, hay un pequeño, digamos, cosa a considerar, es que o seleccionas esto o seleccionas lo otro. Lo más lógico, por tema de costo-beneficio, por tema de dinero, es que siempre selecciones la de arriba. Siempre. ¿Por qué siempre? Porque es mejor tener 36 fragmentos que 24. Usted podría alegar que de repente puede estar corto de arma y necesite los 24 fragmentos de arma. Sí, es válido, es perfectamente válido. Pero si hablamos en dinero, repito, porque recuerda que al final estas cajas generalmente se consiguen pagando, lo más óptimo siempre es seleccionar este, por mucho que no te convenga en el sentido de que lo necesites, porque a la larga, a largo plazo, igual vas a necesitar 5 conjuntos super para tus 5 marchas. Entonces, a la larga, aunque ahora te falte para un arma, después igual vas a necesitar muchas mochilas en este caso. Así que, repito, la mejor recompensa que usted puede obtener en cuanto a calidad-precio entre estas dos es seleccionar la de arriba. Vamos a hablar otra cosita importante. Bueno, son dos cositas importantes. Primera, no recuerdo, no recuerdo si esto rota. ¿A qué me refiero con rota? Por ejemplo, acá dice que es mochila y arma. No recuerdo si es siempre así o si cada 2 semanas cambia y, por ejemplo, quizás la siguiente semana sea casco y pantalón. Creo recordar que rota. Estoy casi seguro que rota. Independientemente de eso, lo segundo importante es que si ustedes se van ahora a la otra sección, aquí donde está tienda, van a ver a mano izquierda que dice recarga del juicio. Esto, recarga del juicio final. Donde dice recarga del juicio final, hay un pequeño evento de compras que te dan tickets por comprar cosas. No dice que tienes que comprar necesariamente tickets o comprar gemas o comprar... No, te dice compra. ¿Qué cosa te dice? Cualquier pack que tú compres que valga 500 puntos, o sea, cualquier pack de $5, cualquiera de toda la tienda, te va a regalar 10 tickets. Una vez, ojo, solo una vez. O sea, tú compras un pack de $5 y te van a dar 10 tickets. Si compras uno de 10, cualquiera, te van a dar 20. Si compras uno de $20, te van a dar 30. Y así sucesivamente. Así que si usted quiere, digamos, sacar más tickets o ahorrar más tickets y tiene dinero, puede comprar los packs de tickets y de paso llevarse esto. ¿A qué me refiero con eso? A que usted puede hacer esto. Usted puede irse al evento, puede ir a la almería, por ejemplo, y comprarse el pack de $5 de acá. Y va a recibir los 40 tickets de acá más los 10 del evento del juicio porque va a detectar que compraste un pack de 500 puntos y te va a dar 10. O comprar el de acá y te va a dar 80 más 20. Y así. En el fondo, si usted aprovecha de comprar una vez un pack de esto, especialmente si usted es una ballena, va a recibir muchos tickets extra del otro evento, que van de la mano.
Y eso es un buen dato a considerar porque está sacando tickets extra que le van a ahorrar tiempo o lo van a hacer obtener más armamento de este evento de abrir cajas. Pequeña, digamos, aclaración. Eh, como les dije, aquí pueden salirles cofres rojos legendarios. Hay una pequeña chance, muy pequeña, de que cuando tú abres un cofre rojo, recibes como una especie de bono especial y lo que hace eso es llevarte una pantalla diferente en donde hay muchos cofres rojos. Y tú puedes seleccionar uno de esos cofres rojos y si no me equivoco, sí o sí te dan un armamento completo. Sí o sí. Ahora, el cofre rojo no significa que te va a salir el mejor legendario o el mejor ítem G del juego. No, te va a salir un ítem legendario, sí, pero puede ser cualquiera. Y como te les dije, no te asegura que sea del tipo de tropa que tú seleccionaste. Es altamente probable que lo sea, pero no es obligación. Es una chance muy pequeña que pase eso, repito. De hecho, yo de todo el tiempo que llevo jugando a la armería, de todos los años que llevo jugando el juego, solo me ha pasado 2 veces. Pero puede pasar, para que lo consideren. Así que yo les recomiendo también que intente siempre priorizar abrir los cofres rojos por esa pequeña chance de obtener un armamento completo. Ahora, también es cierto que ahora cuando veamos el análisis de optimización con el Excel, también usted es libre de ahorrar y optimizar el evento como usted guste. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Ahora sí, vamos con el Excel y el análisis de optimización. Pequeño recordatorio. Si ha llegado hasta este punto del video y te ha gustado lo que has visto, recuerda dejar tu like, comentario y suscribirte al canal. Muchas gracias a ti por ver el video y muchas gracias a los miembros del canal por hacer esto posible. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Muy bien, chicos. Entonces, aquí está el Excel. Como siempre, se los voy a dejar subido al Drive. Está actualizado con las nuevas recompensas porque, como les dije, algunas cosas cambiaron en la barra recompensa. Antes yo tenía otros valores, ahora tenemos otros cofres, otra distribución y por tanto la conclusión final ha cambiado. Aparte, esta vez el Excel lo hice con fórmulas, no con números fijos. Entonces ahora, si es que el día de mañana cambian la recompensa, yo se lo tengo que cambiar aquí, esta sección de acá y esta sección de acá, y automáticamente se va a calcular, bueno, y esta sección de acá, perdón, y automáticamente estas dos líneas de eficiencia se van a calcular automáticamente. Y con eso también vamos a hablar de los planes de acción y todo eso. Vamos primero con los cambios, con las recompensas. Como siempre, los hitos son los mismos, es decir, seguimos teniendo la recompensa de los 15 cofres, 40, 70, 120, 180, 250. La cantidad de tickets que requerimos para llegar a esa meta y la cantidad de cofres que nos dan de cada tipo. Aquí nos vamos a concentrar precisamente en lo legendario y lo super, que es lo que realmente es valioso. Los elite al final se pueden conseguir de muchos lados, así que no importan tanto. Estas son las recompensas legendarias obtenidas y super a los distintos niveles. Primer hito te da 12, segundo hito te da 18 más, recuerda que esto es acumulativo, así que estos dos después se deben sumar. El tercer hito te da solo super, el cuarto hito te da legendario, el quinto hito te da legendario y es la misma cantidad. Aquí después recuerde, todo esto tiene que irse sumando. Y finalmente te da super elegir entre 24 o 36. Consejo, siempre escoja 36. En cuanto a la compra de tickets, si usted es 100% free to play, puede sacar, gastando las 7000 gemas que le mostré, 100 tickets cada 2 semanas, 200 al mes. Si usted quiere aportar $5, sí o sí le recomiendo comprar los 5 packs de $1, que serían 200 tickets en total. Bueno, acuérdense que dan, o sea, 200 tickets, sí, 200 tickets son 100 tickets más, considerando más los free to play, serían 200 en total, porque son 100 de esto más 100 por los 5 packs de $1. Eh, si además usted quiere gastar un poquito más y quiere, aparte de los 5 packs de $1, poner un pack de $5, va a recibir en total 250 tickets. ¿Por qué 250? Porque es los 100 de acá, los 100 de acá, más, ahí ya tiene 200, más 40 por el pack de $5, más 10 por el evento del juicio final. Que acuérdense que ese evento que yo le dije que si compra un pack de 5 le dan 10 tickets, si compra uno de 10 le dan 20 tickets y así. Así que si vamos sumando todos son 250 cada 2 semanas, o lo que sería lo mismo, 500 al mes. Si además quiere, aparte de gastar los $5 independientes más un pack de $5, y si quiere además comprar un pack de $10, es decir, comprar 20 en total, va a recibir en total 350 tickets, que si lo multiplicamos por 2, al mes serían 700. Y finalmente, si usted lleva una ballena y quiere comprar todo lo anterior, así como los 5 packs de $1, un pack de $5, un pack de $10 y un pack de $20, en total gastaría 30 y aquí están los 540 tickets que al mes serían 1080. No vamos a seguir para adelante porque obviamente si usted quiere gastar más, gasta más.
y da lo mismo. El punto es que ahí tienes, digamos, todos los topes, digamos, que podría sacar cada 2 semanas. Al mes tiene que multiplicar esto por 2. Ahora viene la parte importante. Como las recompensas cambiaron, ahora se gana mucho más legendario y los super también aumentaron, sí, pero no aumentaron tanto. Entonces, como no aumentaron, o sea, mejor dicho, aumentaron harto aquí porque pasamos de tener 12 a tener 18, pero aquí se mantuvieron. Entonces, eso inmediatamente hace que el costo-beneficio del último ranking disminuya. Para mal me refiero, se vuelve más ineficiente. Porque como aumentaron aquí, entonces es mucho más sencillo llegar a esta recompensa varias veces que intentar ahorrar para tener esta. Y esos cálculos los puede ver aquí. Aquí está la cantidad de cofre, la cantidad de ticket, la cantidad de legendarios obtenidos, aquí está la cantidad de super obtenido y aquí está la eficiencia calculada como acumulativo, es decir, va sumando lo que voy obteniendo acá y en función de los tickets y va calculando qué tan eficiente es. Perdón, hice un pequeño corte porque quería editar un poquito los colores de la tabla para que se vea un poquito más ordenado. Ahora bien, estábamos hablando de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia en este caso? Lo que hace la eficiencia en el fondo te está calculando como si los tickets fueran dinero. Entonces nosotros buscamos la eficiencia más baja porque en el fondo nos está diciendo cuánto dinero estamos gastando, dinero entendiendo acá como tickets, por unidad de, en este caso, legendario y aquí por unidad de super. Entonces, entre más bajo sea el número, significa que nos está saliendo más barato cada objeto, cada fragmento. Viendo la tabla aquí, considerando nuevamente las nuevas recompensas y cómo cambiaron esto, la conclusión es súper visual y súper sencilla. Si usted quiere ítems legendarios, los más eficiente es ir por el primer nivel, por abrir 15 cofres. Y eso es todo. Eso es todo, abrir 15 cofres. Y con eso maximiza la cantidad de legendario. La diferencia entre los 15 cofres y los 40 no es tan grande, o sea, pero no es tan terrible. Por tanto, si usted tiene muchos tickets y quiere avanzar un poco más para gastarlo más rápido, es viable llegar hasta el chest de 40, o sea, hasta los 400 tickets. No pasa nada, porque repito, la diferencia para legendarios no es tan grande. Puede hacerlo. Ahora, si usted quiere farmear super, la diferencia es abismal. Por tanto, si usted quiere tener super, sí o sí, deténgase siempre al nivel 700. Siempre. Por tanto, ¿cuáles son los planes de acción? Los planes de acción serían los siguientes. Si usted es free to play y quiere legendario, simplemente primer piso. Primer piso, no le va a tomar nada de tiempo ahorrar los suficientes tickets, los 150 tickets para abrir los 15 cofres. No le va a tomar nada, porque recuerden que por evento, siendo 100% free to play, usted ahorra 100 tickets. Así que en un mes puede tener las cajitas legendarias. Le sale súper worth it. Ahora bien, si usted es semi free to play, le recomiendo sí o sí ahorrar 700 y empezar a farmear super. Aunque gaste poquito dinero, aunque usted gaste solo $5, pero hágalo. Porque recuerden que los ítems super son los más raros del juego. Entonces, si puede comenzar a farmearlo desde ya, se va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero. Si usted es una mega ballena o delfín y gasta, no sé, $20 en este evento, igual haga lo mismo. Deténgase en el piso 700. Pero obviamente, como usted invierte dinero, trate de participar siempre que pueda. Es decir, que si usted pudiese tener el dinero suficiente para ahorrar los 700 tickets cada evento, es decir, cada 2 semanas, hágalo. Hágalo cada 2 semanas y participe cada 2 semanas. Si no, una vez al mes, repito. Pero eso es todo. Eso es todos los nuevos cálculos. Siempre, si quiere legendario, intente detenerse en el primer piso. Si le sobran tickets, puede ir al segundo. Y si quiere super, sí o sí al piso de la recompensa 70, de los 700 tickets. Nada más. Eso es todo. Y ahora vamos con el cierre del video. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre les digo, quiero decir, voy a dejar el comentario fijado con cualquier cosa, errata, error o dato nuevo que se me ocurra o que me haya faltado. También voy a dejar el comentario fijado, el link al Excel, que repito, está actualizado, está con las fórmulas automáticas y todo eso. Muchas gracias a la gente que me avisó que el evento había cambiado, que las recompensas habían cambiado, porque si no hubiera sido por ello yo no me hubiera dado cuenta y hubiera seguido asumiendo que mi conclusión del video antiguo. Así que muchas gracias a ellos. Muchas gracias, como digo siempre, por todo el apoyo, por todo el cariño, especialmente a los miembros del canal que siempre me están ayudando y escribiendo por interno. Y eso sería todo, chicos. Los quiero un montón. Recuerden que estoy en el evento Creadores, así que cualquier like, comentario, difusión, membresía, suscripción, etcétera, 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 me viene como anillo al dedo. Especialmente llegar a las 1000 reproducciones y a los 100 likes. Eso sí que me ayuda muchísimo para el evento Creadores.
Así que agradezco el apoyo desde ya, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.